Las mujeres del universo Marvel no solo son fuertes y poderosas, sino que también tienen historias y personalidades únicas. En este vídeo, exploraremos a algunas de las mujeres más icónicas de Marvel. Bruja Escarlata. Wanda Maximoff y su hermano gemelo Pietro fueron criados por una familia gitana en Sokovia. Se unió a la Hermandad de Mutantes de Magneto antes de unirse a los Vengadores. Tiene habilidades en la magia del caos, manipulación de la realidad, telepatía y telequinesis. Su primera aparición fue en X-Men número 4 de 1964. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Los momentos que definieron al personaje fueron la destrucción de los mutantes en Dinastía de M, la creación de los jóvenes Vengadores y su transformación en la Bruja Escarlata. Wanda es compasiva, poderosa, pero con tendencia a la inestabilidad emocional. En la actualidad Wanda está buscando redención por sus errores pasados, mientras aprende a controlar su poderosa magia. Black Widow. Natasha Romanoff nació en Stalingrado, Rusia. Fue entrenada en la Habitación Roja, un programa soviético de entrenamiento de espías desde la infancia. Romanoff fue una agente de la KGB antes de desertar a los Estados Unidos y convertirse en una agente de SHIELD. Ha tenido una vida llena de peligros y secretos. Maestra del espionaje, artes marciales, manejo de armas, destreza, sigilo y multilingüismo. Debutó en el cómic Tales of Suspense número 52 de 1964. Momentos que definieron al personaje fueron su entrenamiento en la Sala Roja, su transformación en heroína uniéndose a los Vengadores y su relación con algunos personajes como Hawkeye. Deberíamos besarnos para romper la tensión. Natasha es una mujer fuerte, independiente e ingeniosa. Es una maestra del engaño y la manipulación, pero también tiene un lado vulnerable y compasivo. En la actualidad la Viuda Negra sigue siendo una figura destacada en el universo Marvel, con una presencia activa en varios títulos y eventos importantes. Spider-Woman. Jessica Drew es una ex-agente de Hydra que fue sometida a un proceso experimental que le dio poderes arácnidos. Ha trabajado como agente secreta, heroína en solitario y miembro de los Vengadores. Ha luchado contra Hydra, ha buscado su identidad y ha encontrado un lugar como heroína. Entre sus habilidades cuenta con fuerza sobrehumana, agilidad, puede volar. ¡Estás volando! No estoy volando, estoy cayendo con estilo. No, tampoco. Y habilidades arácnidas. Debutó en Marvel Spotlight número 32 de 1976. Los momentos que definieron a Jessica fueron su lucha contra Hydra, su unión a los Vengadores Secretos y su maternidad como heroína. Tiene una personalidad independiente, valiente, con un fuerte sentido del deber. En la actualidad Jessica Drew continúa luchando por la justicia como Spider-Woman, combinando su fuerza con su inteligencia e ingenio. Mystique. Raven Darkholm es una mutante que ha sido una figura clave en la historia de los X-Men. Ha liderado la Hermandad de Mutantes y ha sido una antagonista constante para los X-Men. Ha luchado por la supervivencia de los mutantes y por sus propios intereses, utilizando su astucia y habilidades. Es una mutante cambiaformas, maestra del disfraz, habilidades de combate, especialista en espionaje y recolección de información. Debutó en el cómic de Miss Marvel número 18 de 1978. Momentos que definieron al personaje fueron su liderazgo en la Hermandad de Mutantes, sus relaciones familiares un tanto difíciles y su participación en numerosos eventos cruciales en el universo Marvel. Trama de días del futuro pasado. Mystique es manipuladora, calculadora, con un fuerte sentido de supervivencia. Gamora. Hija adoptiva de Thanos, Gamora fue entrenada como una asesina letal. Se unió a los Guardianes de la Galaxia y se convirtió en una figura heroica. Rebelándose contra Thanos, buscó redención por su pasado.
Es una asesina experta, fuerza sobrehumana, habilidades de lucha cuerpo a cuerpo. Debutó en Strange Tales número 180 de 1975. Tiene una personalidad dura, independiente, con un fuerte sentido de la justicia. Los momentos que definieron al personaje fueron su adopción por parte de Thanos después de que él exterminara a su especie, los Zenboberis. Su unión a los Guardianes de la Galaxia y los conflictos con su hermana adoptiva Nebula. Su viaje desde ser una herramienta de destrucción de Thanos hasta convertirse en una defensora de la galaxia refleja su lucha por la redención y su búsqueda de un propósito mayor. Wasp. Janet Van Dyne, nacida en una familia adinerada, Janet se convirtió en una científica e inventora talentosa. Su vida cambió cuando conoció a Hank Pym, un científico excéntrico que había creado una tecnología capaz de reducir el tamaño humano. Tras una serie de pruebas y aventuras, Janet se convirtió en la compañera de Hank en la lucha contra el crimen, adoptando el nombre de Wasp. Su primera aparición fue en el cómic Tales to Astonish número 44 de 1963. Janet tiene habilidades de vuelo, reducción de tamaño y la comunicación y control de insectos. Los momentos cruciales en la vida de Janet fueron cuando se unió a Hank Pym en su lucha contra el crimen como la avispa. La muerte de su esposo, aunque temporal, fue un momento de gran dolor para Janet. Janet es una mujer inteligente, valiente, compasiva y con un gran sentido del humor. En la actualidad, Janet continúa siendo una heroína activa, luchando por la justicia y protegiendo al mundo de las amenazas. Rogue. Anna Marie nació en Mississippi. Su mutación se activó durante su adolescencia al besar a un chico, absorbiendo su energía vital y dejándolo en coma. Traumatizada por este evento, Rogue se convirtió en una fugitiva. Inicialmente miembro de la Hermandad de Mutantes, Rogue se unió a los X-Men para aprender a controlar su poder y buscar redención. Su primera aparición fue en el cómic Avengers Annual número 10 de 1981. Entre sus habilidades cuenta con absorción de poderes y recuerdos a través del contacto físico, vuelo y fuerza sobrehumana. Un momento clave en la vida de Rogue ocurrió cuando absorbió temporalmente los poderes y recuerdos de Miss Marvel, Carol Danvers. Este evento no solo aumentó sus habilidades, sino que también la atormentó con los recuerdos y la personalidad de Danvers durante mucho tiempo. A lo largo de su tiempo con los X-Men, ha luchado por la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes. Su romance con Gambito ha sido una parte destacada de su historia y la aceptación de sus poderes. Rogue tiene una personalidad compasiva, valiente, con un fuerte deseo de aceptación y pertenencia. En la actualidad continúa luchando por el bien como miembro de los X-Men, utilizando su poder para proteger a los demás. ¡Mi reina! Mi esposa. Mi amor. Lo sabemos, aún faltaron personajes como Jean Grey, Storm, Domino, She-Hulk o Elektra, pero ellas se abrieron paso en otros vídeos de nuestro canal, los cuales dejaremos en la descripción. Pero aún faltaron bastantes. Esperamos que este vídeo tenga una gran acogida por parte de ustedes para sacar una segunda parte. Para ello, por favor deja en la cajita de comentarios tu deseo de una segunda parte. Las mujeres del universo Marvel son mucho más que simples personajes de ficción. Son mujeres inspiradoras que representan la fuerza, la resiliencia y la lucha por la justicia. Sus historias y personalidades complejas nos recuerdan que incluso en la oscuridad, siempre hay esperanza para la redención y el cambio. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Hasta luego.